Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. Finalmente, el gobierno nacional decidió retirar la reforma política, reforma que generó diferentes reacciones en diferentes sectores políticos y sociales en Colombia. Hoy el epicentro y los ojos estaban puestos en la Comisión Primera del Senado de la República. Desde el día de ayer se presentaron algunos encontrones, rifirrafes entre los diferentes parlamentarios por esta propuesta que era 4 en 1 porque habían 4 reformas políticas y se determinó unirlas finalmente y pues ya bueno, ya lleva avanzado la discusión, se habían eliminado en su primer paso por el legislativo algunos artículos que han generado molestia y por eso hoy tenemos a dos invitados para hablar de lo que sucedió hoy en el Congreso de la República. Por eso a esta hora saludamos al senador del Partido Cambio Radical, David Luna. Senador, bienvenido. José Miguel, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches, un abrazo muy especial para Gabriel. También saludamos a Gabriel Cifuentes, analista político de Noticias Caracol. Gabriel, como siempre, bienvenido. José Miguel, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y un abrazo muy fraterno para el senador David Luna. Senador, comienzo con usted. Fue uno de los protagonistas dentro de la discusión que se dio hoy en la Comisión Primera. Lo vimos muy activo, usted como partido, como bancada, quienes pedían el hundimiento de esta reforma. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué querían ustedes que se retirara o se archivara esta iniciativa? Y lo logramos, José Miguel. La reforma del presidente Petro, que nada tenía de progresista, que promovía el clientelismo, al desgaste de la oposición, pues lamentablemente no tenía de fondo mucho. Y lo veníamos advirtiendo desde hace 6 meses, cuando en la primera vuelta la votamos negativamente. Esta era una reforma que más parecía un engendro, la suma de una serie de intereses personales o partidistas de gobierno, que buscaban, uno, evitar la responsabilidad política de quienes son elegidos, permitiéndoles cambiarse de partido como se cambia uno de camiseta. Dos, permitiéndole a un congresista en un sistema presidencialista y no parlamentario, de eso hablamos más adelante, que pudiese ser nombrado ministro y que si no le iba bien, pudiese volver a ser congresista. Pero la tapa de todo era la posibilidad de que los actuales congresistas tuviesen beneficios para ser ubicados en las listas y de esa manera, pues casi que garantizar su elección. Afortunadamente, esta es la primera reforma, pero no será la única, que se le hunde al gobierno nacional y creo yo, en gran medida, por falta de oír, por falta de construir, por falta de entender que muchas veces las advertencias que hacen quienes pensamos distinto no las hacemos con el fin que les vaya mal, sino para evitar que haya un colapso, en este caso político, en el país. Así que yo sí celebro muchísimo que esta reforma política se haya hundido y me preocupa muchísimo que ahora todos los padres y las madres de la reforma se hayan desaparecido. Como por arte de magia, ya ninguno es responsable de semejante adefesio. Gabriel, a mí me llamó mucho la atención la intervención del presidente del Congreso, Roy Barreras, y abro comillas y dijo textualmente: felicito a la oposición por la narrativa que logró hundir este proyecto. Esto es la democracia. Gabriel, ¿uno puede decir que esto es una derrota para el gobierno nacional, la primera derrota en materia de reformas? Sin lugar a dudas, José Miguel, creo que el gobierno ha planteado una agenda legislativa muy ambiciosa, llena de proyectos, donde además la reforma política fue radicada en el primer semestre legislativo de este gobierno, anticipando además o pudiendo anticipar una agenda legislativa como viene el paquete social, la paz total, la ley de sometimiento, y creo que lo que ha hecho el gobierno es reconocer que no tenía las mayorías en el Congreso, reconocer los vicios de la reforma, reconocer también el clamor de la opinión pública
que además recogió muy bien la oposición para determinar que era un proyecto inviable. Yo creo, sin embargo, y en esto estoy completamente de acuerdo con el senador David Luna, que es momento de encontrar también las responsabilidades políticas de quienes hasta el último momento defendieron una reforma que nació viciada, que nació con muchas críticas. Y por otro lado, José Miguel, yo creo que la decisión del gobierno nacional de retirarla, de solicitar el archivo de esta reforma política, es una decisión sabia en la medida en que se vienen proyectos que son mucho más nucleares al proyecto político del presidente Gustavo Petro y que se hubieran podido ver empañados por las críticas consistentes y conformes a la democracia que se venían presentando frente a una reforma política que sin lugar a dudas de reforma política no tenía nada y que sí contenía muchos privilegios y muchas prebendas para la clase política colombiana que está hoy en el Congreso de la República. Senador David Luna, ya como usted lo ha manifestado, se logró ese objetivo que tenían ustedes como Partido Cambio Radical de no respaldar esta reforma política. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cuál es la otra reforma en la que están trabajando? Y como diría el presidente Roy Barreras, ¿cuál será esa narrativa y cuál va a ser la próxima reforma por la que irían para que no se transmita en el Congreso de la República? Definitivamente el tema de salud, y no es para que no se tramite, es para que se tramite correctamente. Yo he señalado que la reforma presentada por el gobierno del presidente Petro pretende retrotraernos en el tiempo 30 años, pretende regresarnos al Instituto de Seguros Sociales, esa entidad corrupta, esa entidad poco efectiva y eficiente, donde todos, absolutamente todos, se pusieron de acuerdo para liquidarlo. Pero peor aún, la reforma de la ministra Corcho y del presidente Petro pretende entregarle la plata de la salud a los políticos locales para que sean ellos los que resuelvan cuándo atienden a un paciente o cuándo no. Palabras más, palabras menos, va a depender de si usted vota por el político de turno o no que le den atención. A mí me parece que acá hay una narrativa, ahí sí, del gobierno y de los partidos que acompañan al gobierno de que todo va por buen camino. No vamos a tragar entero. El Partido Conservador, el Partido Liberal, la U, el Pacto Histórico y Gustavo Petro arman un único paquete. Un paquete que ha dicho vamos a proteger la salud. Hasta el momento la están poniendo en riesgo. Dicho eso, el proyecto que nosotros hemos presentado es un proyecto que busca meter en cintura las EPS, castigar a quienes cometen errores y equivocaciones y actos de corrupción, llevarlas a la región. En eso coincidimos con el gobierno del presidente Petro, como también en lo de pagarle mejor a médicos, especialistas y auxiliares. Pero lo que no podemos tolerar es que se pierda el control del sistema desde la nación, que es lo que ha evitado los excesos y los abusos. Ese será seguramente el siguiente debate y por lo que he oído en los medios de comunicación, pues los asesores y la ministra Corcho no ceden en ninguno de los cambios. Es una reforma ideologizada que no busca construir sobre lo construido, sino que busca destruir para imponer. Senador, finalmente, antes yo de despedirlo, quiero preguntarle, si yo le pregunto a usted hoy si el gobierno tiene las mayorías para aprobar toda esta reformitis que le ha presentado el legislativo, ¿las tiene, teniendo en cuenta la posición que han tomado ustedes como independientes, oposición, con lo que está pasando con el Partido Conservador, lo que está pasando también con el Partido Liberal y con lo que está diciendo el mismo presidente del Congreso, Roy Barreras? La narrativa hoy ganó y ustedes ganaron este primer pulso y es hundir la reforma política sin tener las mayorías, pero pues la presión pudo más acá en este caso. José Miguel, hay que ser realistas y sobre todo no hay que confiarse. El gobierno maneja, manipula, controla, le mete mucha gasolina a la planadora gubernamental. Y eso lo tiene absolutamente claro. Nosotros estamos haciendo el ejercicio de control, estamos haciendo el ejercicio de oposición, no de daño,
porque en eso nos diferenciamos contundentemente de quienes creen que todo es malo. Acá hay unas cosas que hemos salido a defenderle al gobierno, otras que hemos salido a aplaudirle, pero en lo que claramente se pone en riesgo la estabilidad de Colombia y de los colombianos, somos contundentes, no somos aguas tibias. Sigue controlando el presidente Petro las mayorías, pero pierde gobernabilidad, sobre todo pierde credibilidad. Estamos pasando de un presidente Petro el 7 de agosto estadista, que nombró un buen gabinete, que permitía la crítica, que protegía a la oposición. Hoy un presidente Petro totalmente activista, desde su discurso del balcón, diciendo que va a cerrar el Congreso, criticando frontalmente a los medios de comunicación que no piensan como él, estigmatizando profundamente la libertad de expresión y la libertad de prensa. Yo siento que el presidente debe tomársela con calma y entender que él es el presidente de todos los colombianos y que lo que hacemos nosotros desde esta orilla es lo que él hizo durante 20 años, que siempre se lo respetamos. Senador, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias a ustedes. Un saludo para Gabriel y para todos sus televidentes. Chao, José Miguel. Gabriel, decía el senador David Luna, el gobierno está perdiendo credibilidad, está perdiendo gobernabilidad. ¿Estaría también perdiendo las fuerzas políticas? Se vio ahorita con la reforma laboral, el Partido Conservador dice que no la va a apoyar. Pareciera que en algunas de las propuestas ante el legislativo, algunos partidos se están oponiendo a estas iniciativas. Pues José Miguel, es muy interesante porque este semestre legislativo operará bajo la lógica de la aritmética política. Y aquí nosotros no podemos olvidar que si bien el pacto histórico es el partido que más curules sacó en el Senado, no representa la mayoría en el Congreso. ¿Qué quiero decir con esto, José Miguel? Y el senador David Luna presentaba un ejemplo muy adecuado que es el de la reforma a la salud. El Partido Conservador, el Partido de la U y el Partido Liberal en bloque representan las mayorías absolutas en el Congreso. Y estos son tres partidos de gobierno, que es muy importante señalarlo, porque hoy en día los partidos de la oposición son Cambio Radical y el Centro Democrático, que no tienen mayorías. Y sin embargo, si el Partido de la U, el Partido Liberal y el Partido Conservador establecen unas líneas rojas y unas reservas frente al paquete social, que es el grueso de lo que se está tramitando en el Congreso, al presidente Petro no le queda alternativa alguna sino negociar con esos tres partidos. Y lo que parece indicar hasta ahora el trámite legislativo es que esos tres partidos están muy sintonizados en establecer un freno a ciertos aspectos de la reforma de la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. Entonces, José Miguel, lo que nosotros estamos viendo es que dentro de la misma bancada de gobierno, de la cual hacen parte estos tres partidos que he mencionado, se están estableciendo una serie de límites y de frenos que obligarán al gobierno o a negociar o a tener que someterse a las votaciones en un Congreso que hoy en día no lo acompaña mayoritariamente en las propuestas tal y como el gobierno las está proponiendo. A esta hora también le damos la bienvenida a la senadora María José Pizarro. Senadora, bienvenida. Muy buenas tardes ya, un gusto estar aquí con ustedes y por supuesto a quienes me siguen y quienes nos escucharán, un gran abrazo. Senadora, bueno, estábamos anteriormente de que usted se conectara con nosotros hablando con el senador David Luna, hablando de lo que sucedió hoy en la Comisión Primera, y también estamos con Gabriel Cifuentes. Senadora, pues vuelve a pasar lo que ha venido pasando en los últimos años con la reforma política. Empieza con una propuesta bastante ambiciosa, con unos puntos que llaman mucho la atención, que de pronto es el clamor de muchos ciudadanos, de muchos sectores políticos, pero al pasar los años, los debates empiezan a eliminarse y cambiar de pronto algunos de esos artículos que eran importantes o eran los objetivos principales de estas propuestas.
A usted la escuchábamos esta mañana en el debate que se dio en la Comisión Primera del Senado y resaltó eso. La reforma política llegó y hasta sus últimos minutos de vida agonizando con artículos que realmente usted no compartía en algunos casos. Sí, pues bueno, efectivamente, desde octubre del año pasado, es decir, cuando estábamos en plena discusión tanto en la comisión como en la plenaria del Senado, yo denuncié aspectos que en mi criterio alejaban la reforma política de su espíritu inicial. Su espíritu inicial, por supuesto, era un espíritu progresista, era digamos, construir unas nuevas reglas para el juego político en el país, para la democracia en nuestro país. Hoy tenemos digamos, o más bien avanzamos en términos de participación política. Yo creo que es imprescindible que podamos avanzar también en la formación ciudadana, en la cultura política ciudadana. Y había, pues, o hay una inmensa oportunidad, pero por supuesto varias de estas propuestas se fueron desdibujando en el camino y yo te puedo decir rápidamente cuáles eran. En primer lugar, y uno de los motivos por los cuales yo acompañaba era porque este proyecto acumulaba 4 proyectos de ley, uno de ellos era mío y era la ley de paridad y por supuesto la ley de paridad pensando en garantizar la participación del 50% de la población que hoy está absolutamente subrepresentada. Hasta ahora y hasta la decisión que tomó el pacto histórico de presentar listas cerradas, paritarias y cremalleras, la participación femenina era apenas del 17%. Y este es un tema en el cual las sociedades deben avanzar, independientemente de su lugar político. Lo cierto es que avanzamos en una era que busca reconocer los derechos de las mujeres en igualdad. Este era un enorme retroceso, pero no contentos con no solamente, digamos, quitarle ese carácter a las listas cerradas, porque lo que sucede es que se mantenían las listas cerradas, pero sin la obligatoriedad de género, además garantizando que los senadores que hoy son electos puedan reelegirse o queden de facto reelegidos en las próximas elecciones modificando la constitución política. Siempre hemos dicho que nosotras somos defensores de la constitución política y por lo tanto no podemos permitir que un parágrafo digamos así, construido de esa manera, con un carácter tan nefasto, pues por supuesto quede en medio de la Constitución. Eso, por supuesto, era uno de los grandes problemas que tenía esta Constitución, esta reforma política, perdón. Por otro lado, eliminaba la financiación estatal, es decir, uno de los puntos que para nosotros eran centrales era la financiación estatal de las campañas. Y esto salió, digamos, mutilado del Senado de la República. Más adelante, y en el mismo Senado de la República, en esa misma discusión, se elimina, ya eso fue en la Comisión Primera, se elimina el artículo que garantizaba la sentencia Petro, es decir, cumplir con lo que ya había mandatado la Corte Penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero además de esto, digamos, no solamente se elimina, sino que con mucha dificultad esto vuelve a entrar en las discusiones que se dan en la Cámara de Representantes. Yo, por supuesto, no fui ponente de la reforma política, pero tenía muy claro cuáles eran mis líneas rojas y ahí te estoy planteando unas. ¿Qué hay necesidad de regular en este momento? Tenemos 31 partidos políticos. Es necesario reglamentar las coaliciones y sobre todo de cara a las próximas elecciones. Era una necesidad. El escenario político electoral va a ser muy difícil de cara a las elecciones que tenemos por delante debido a esa circunstancia, la proliferación de partidos políticos. Creo que, por supuesto, fortalecer los partidos precisamente es un deber en términos ideológicos, que tú sepas por quiénes están votando y no que tengamos partidos bandera que van para un lado o van para el otro, que es lo que tenemos hoy, sino, por supuesto, además, que es lo grave y por eso pasa lo que tú estabas sucediendo, y es que en el Congreso, quienes han estado en el poder durante años, quienes tienen
y han ejercido ese poder y se han perpetuado en esas lógicas del poder, hoy se nieguen a reformarse por sencillamente mantener los privilegios y mantenerse en el poder. Es decir, en algún punto la reforma política respondió a intereses individuales y ambiciones individuales por encima de intereses colectivos, incluidos los movimientos políticos que, por supuesto, hemos presentado esta reforma política que se ha intentado varias veces, pero que tristemente no ha visto la luz por ese tipo de situaciones, porque se incluyen cosas que van más allá y que definitivamente dejan en evidencia que hay intereses políticos nefastos. Sí. Gabriel, le preguntaba yo también a la senadora, ¿por qué pasa siempre con la reforma política esto? No ha pasado, ya pasó en el gobierno anterior de Duque, pasó en el anterior de Santos, ahora pasa en el gobierno del presidente Gustavo Petro. La reforma política es una necesidad, pero no puede pasar. Siempre termina desmantelada, mutilada, como lo han calificado los mismos congresistas. Afortunadamente, bajo ciertos aspectos, José Miguel, y es que es paradójico, contraintuitivo y contraproducente que la reforma política, como lo manda la Constitución, tiene que pasar por la aprobación de quienes se verían afectados o beneficiados por la misma. Y es aquí donde uno ve esas contradicciones y ese callejón, esa vía cerrada, donde inevitablemente en el trámite legislativo se comienzan a colgar una serie de disposiciones que son contrarias al interés público y general de obtener una verdadera reforma que transforme la forma de hacer política y unos mecanismos o la introducción de unas disposiciones que favorezcan a quienes hacen la política. Es como si estuviéramos en un punto ciego y donde se requiriera una grandeza que el Congreso no ha tenido, no ha demostrado y no tiene para autorreformarse. Yo lo que sí quiero decir, José Miguel, con todo el respeto de la senadora, a quien admiro profundamente, es que aquí lo que hemos visto es una lavada de manos histórica. Es decir, esta reforma política nació viciada, nació con todas las críticas y con todas las advertencias, y solo en el momento en el cual las mayorías no estuvieron presentes, no comenzaron a bajarse del bus o a plantear reparos frente a las graves inconsistencias que tenía esta reforma. Yo creo, José Miguel, que lo que nosotros estamos viendo es de una manera acertada por parte del gobierno una estrategia de retirar una reforma absolutamente polémica y que puede empañar una agenda legislativa mucho más ambiciosa, pero por el otro lado estamos viendo y estamos repitiendo las escenas de congresistas y partidos que a pesar de haber apoyado durante a lo largo de todo el trámite legislativo una reforma absolutamente inconveniente, hoy se bajan del bus comenzando, desafortunadamente, por el mismo presidente del Senado, Roy Barreras, que fue uno de los ponentes de la ley. Entonces, lo que yo digo, José Miguel, es muy difícil que dadas las circunstancias actuales y la composición del Congreso, se pueda lograr tramitar en el Congreso una reforma política que sin la grandeza, sin la voluntad que se requiere, la apertura de ánimo y de espíritu para transformar la política en Colombia tenga que pasar por un Congreso que sin lugar a dudas aboga por sus propias conveniencias y sus propias necesidades. Senadora, si quiere responder algo de lo que dice Gabriel, adelante, pero quiero sumarle antes otra cosita. ¿Usted cree y considera como integrante de la bancada de gobierno que lo que sucedió hoy en la Comisión Primera es la primera derrota de la bancada de gobierno y de la administración del presidente Gustavo Petro en el legislativo?
Pues miro, voy a ponerle orden a la respuesta. Sí, señor, En adelante. primer lugar, nosotros, aunque tenemos una composición distinta del Congreso de la República, es decir, hay un equilibrio más fuerte entre las distintas fuerzas políticas que existen en el país, no podemos llamarnos engaños. Y lo que nosotros tenemos, por supuesto, son también congresistas que han recurrido a todo tipo de prácticas para mantenerse en el poder. Y eso es una realidad, es decir, independientemente de que hoy tengamos un equilibrio diferente, hoy quienes han sido congresistas, quienes han ejercido el poder, quienes han recurrido a todo tipo de prácticas para perpetuarse en el poder, siguen estando en el Congreso de la República y parte de lo que pasa es eso. En segundo lugar, hay un tema que no se ha puesto en discusión, pero que a mí sí me parece importante darle relevancia y es precisamente, digamos, las formas en las que se discuten o en las que se dan las cosas. Ayer habíamos sido citados a la Comisión Primera para discutir el Código Electoral. En medio de la discusión del Código Electoral, de manera absolutamente sorpresiva, se presenta por parte de Cambio Radical una proposición que proponía aplazar la discusión del Código Electoral, con la que ellos están perfectamente de acuerdo, y que no han planteado mayores reparos, y presentan esta proposición para entrar a discutir de lleno la reforma política cuando no estaban ni siquiera los coordinadores ponentes, es decir, hundir la reforma política por la puerta de atrás sin darle explicaciones al país, sin afrontar el debate político. Y si no es porque nosotros ponemos esto en evidencia, pues sencillamente hoy tendríamos, se habría archivado de manera casi que silenciosa y hasta rastrera la reforma política. Hoy por lo menos fue retirada. Yo no me siento en lo más mínima aludida por lo que, digamos, puedo entender más bien, y hasta puedo compartir planteamientos como los que compartía mi compañero de panel, pero no me doy por aludida porque yo fui una de las primeras en denunciar, digamos, inclusiones que se le habían hecho, injertos, podríamos decir, que se le habían hecho a la reforma política y que cambiaban Sí. completamente la versión inicial, es decir, el espíritu de la reforma política. Y habían dos caminos: o se hundía la reforma política, como efectivamente sucedió, o se enderezaba el camino. Por supuesto, habíamos dado 6 meses de debate, habíamos sorteado la primera vuelta y tal vez era importante plantear desde una lógica de sana discusión, poder mantener y hasta introducir cosas que se habían quedado por fuera y que eran Ujú. perfectamente viables. Yo no discuto en relación con las listas, las posiciones que hay en relación con las listas cerradas o abiertas, hay posiciones de todo tipo. Yo he defendido las listas cerradas, paritarias y cremallera porque garantizan la participación de las mujeres, pero si las listas no garantizan esto, si efectivamente es una Claro. medida temporal y además que no garantiza la alternancia y la paridad, pues en mi criterio nosotras podemos seguir dando la pelea como lo hemos dado. Ahora, no hay una participación realmente equitativa de las mujeres y eso es una realidad, como es una realidad que vivimos en una sociedad absolutamente violenta y que tiene unas brechas enormes entre hombres y mujeres y que son brechas que tienen Sí. que irse reduciendo, pero además que tenemos que eliminar la violencia contra las mujeres. Esa es una realidad. Ahora, eh, esos eran los dos caminos que teníamos. Así que yo denuncié y me siento tranquila desde el primer Sí. momento. Puse las alertas cuando había que ponerlas. Tristemente nos llevamos, me llevo yo, golpes, vamos a decir, inmerecidos en algunos casos, pero por supuesto lo, vamos a plantear las cosas por su nombre. Fueron los politiqueros los que plantearon sacar por la puerta de atrás la discusión de la reforma política sin darle la cara a la ciudadanía. Hay ciudadanos que estamos dispuestos y estamos preparados para el debate público y lo que buscamos es hacerlo de cara a la gente, porque nosotros trabajamos y representamos a la ciudadanía. Esto tiene que quedar claro. Y lo que me parece inverosímil es que haya hecho todo un tránsito por la Cámara de Representantes sin que se hayan planteado también posiciones disidentes en relación con ciertos artículos y que hayamos tenido que esperar hasta el último momento, que es una derrota. No, al contrario, siento que es una enorme oportunidad para demostrar dos cosas. La primera, que somos un gobierno de concertación, que somos un gobierno de diálogo, que tenemos conciencia plena de que las reformas no van a salir del Congreso de la República exactamente igual a como ingresaron.
y eso demuestra que tenemos un talante de dialogante completamente diferente a lo que sucedió con el gobierno de Iván Duque y con gobiernos pasados, cuando nosotros éramos la oposición. Aquí hemos dado los debates, se han garantizado y se han incluido, a veces le han incluido a veces más cosas Sí. a otros partidos y hasta a la oposición que a nosotros mismos, pero no importa, el hecho es que somos y estamos demostrando nuestro Sí. talante democrático y que defendemos la democracia por encima de cualquier otra consideración. Y la otra oportunidad que tenemos es haber generado un consenso o por lo menos una Sí. discusión para poder sentarnos a construir ese consenso en relación con una reforma política que evidentemente se necesita. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias. Gabriel, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Como siempre, un gusto. Muy buenas noches, José Miguel. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros. Continúen con toda la programación de Caracol Ahora. Feliz noche.